venganza de los electroalces pop. Esta segunda aventura de Miles Morales nos llevó a explorar el multiverso. I'm sorry, you're saying there's a multiverse? Pero con un final que nos dejó muchas más preguntas que respuestas. Creo que me voy a hacer pipí. Tranquilo. Y por eso en este video te traemos 21 preguntas sin respuesta que nos dejó Spider-Man Across the Spider-Verse. Esta película animada nos lleva a una aventura mucho más masiva, pero ya sabíamos que esto apenas era la primera parte, porque al final de esta aventura nos deja con muchas cosas inconclusas y con la promesa de que la tercera cinta tendremos respuestas. Una de estas preguntas es ¿cómo realmente se conecta el multiverso de Miles Morales con el del universo cinematográfico de Marvel? Se supone que hay una mención sobre Spider-Man No Way Home y que el Spider-Man de Tom Holland, a pesar de que no lo vemos en la pantalla, existe. Y esto lo sabemos gracias a la mención que hace Miguel O'Hara del personaje al mencionar lo difícil que ha sido limpiar el desorden que dejó Miles Morales en su primera película, pero da a entender que también las incursiones que sucedieron en Spider-Man No Way Home les ocasionaron problemas. Es complicado la línea temporal de los multiversos y más aún cuando pertenecen a dos estudios. Seguramente la explicación de Marvel va a ser como con los viajes en el tiempo, que así son y listo. Problema resuelto. Y otra pregunta que nos queda sin saber es ¿qué pasó con la realidad del Spider-Man de la India? Cuando Miles trata de ayudar a este Spider-Man a que no tengan que decidir a quién salvar, vemos que su ayuda provoca la destrucción de toda una realidad, cosa que desata un montón de Spider-Mans que lo persiguen, pero no nos dicen qué sucede al final con esta realidad. El destino de la línea de tiempo de Spider-Man de la India queda en el aire al final de Across the Spider-Verse, lo que hace que nos preguntemos si acaso los amigos de Pavitri Prabhakar están a salvo o no. Después de todo, vimos a este Spider-Man unirse al equipo al final de la película. ¿Y se suponía que Miles Morales se convertiría en Spider-Man entonces? Y es que la trama trata de presentarnos a Miles Morales como una anomalía. Nos muestran que fue básicamente por un accidente que una araña radioactiva de otra dimensión saltó a la suya y por eso es que obtiene estos poderes. Y se revela que nunca se suponía que fuera Spider-Man. Y esta revelación genera dudas sobre si Miles estaba destinado a convertirse en Spider-Man o no. Si bien Miguel O'Hara afirma que Miles robó el destino del Spider-Man de la Tierra 42, eso no quiere decir que es una anomalía por completo, porque aún es posible que la gran red de vida y destino permitiera que estos eventos sucedieran con un propósito. Si es así, Miles puede resultar ser una variante de Spider-Man muy importante. Y otra pregunta que nos deja el arco de la historia de Miles es ¿cómo va a poder romper el ciclo de lo que le tiene que pasar a los demás Spider-Mans? Parece que hay una conexión importante con todos estos Spider-Mans al tener que perder a alguien importante dentro de su formación como héroe, y por eso le dan a entender a Miles que su papá tiene que morir, pero él está dispuesto a hacerlo todo para salvarlo. Nos da a entender que tendrán que romper con este ciclo para poder salvarlo, pero aún no vemos que exista una solución. Todo está en el aire, así que tenemos que pedir para que el papá de Miles no pase a mejor vida. ¿Y llegará el cameo de Tom Holland para la tercera película de esta trilogía? Nos gustó la mención de su personaje, pero sabemos que Marvel puede hacerlo mejor, así que esperamos que consideren este cameo. Además del cameo de Tom Holland, tendremos a otro Miles Morales de otro universo que aparezca en la cinta, y es que hasta que visitamos la realidad 42 es que vemos un Miles Morales más a fondo, que tomó un camino más oscuro que no se transformó tampoco en Spider-Man, pero nos hace preguntarnos si en la próxima entrega veremos a otras variantes de Miles Morales. Esperemos que sí, que lo veamos también representado de una u otra manera, porque la que vimos de la versión del PlayStation fue muy breve. Y visitamos algunas realidades en esta cinta y nos quedamos con la duda de si el universo cinematográfico de Marvel es el universo 616 o si es la Tierra 199.999. Y no es la primera vez que surge la pregunta de qué realidad es la que sucede todo el universo cinematográfico de Marvel, ya que en toda la continuidad de Marvel Studios se habían referido a esta realidad como la Tierra 199.999. Sin embargo, Doctor Strange en el multiverso de la locura se había referido a esta Tierra como la realidad 616, y el jefe Feige apoyó esta afirmación, y pues, el jefe es el jefe. ¡Santos bacalaos! ¡Es el jefe! Si bien la palabra de Kevin Feige es ley con respecto al universo cinematográfico de Marvel, Across the Spider-Verse sugiere una vez más que la Tierra 199.999 es la designación adecuada para la franquicia. Dado que Feige y la productora de Spider-Verse, Amy Pascal, estaban trabajando en estrecha colaboración en los últimos años, parece extraño que estas cosas no coincidan, solo nos confunden más si no se trata de realidades diferentes. Y una pregunta más que nos llega es, ¿quién es el padre del bebé de Spider-Woman? La película nos presenta a Jessica Drew, mejor conocida como Spider-Woman, en una versión diferente, y podemos ver que es una mujer de color para esta adaptación, pero conserva algo del personaje de los cómics y es que la vemos embarazada, pero la película se encarga de mantener en secreto la paternidad de su bebé.
Parece que lo iban a dejar como un misterio, pero luego vemos que Jessica se lo menciona a Gwen, lo que nos deja más curiosidad de esta identidad. Además, veremos en la siguiente película a su bebé recién nacido, y es que parece que no le falta tanto de embarazo, así que tenemos la pregunta de si para la tercera parte, cuando la volvamos a ver, podremos ver a su bebé recién nacido o no. Y como es el universo donde Spider-Man es un carro, en cierto momento de la película, de manera muy breve, podemos ver como hay un Spider-Man que es un carro, y eso nos hace preguntarnos si será un universo tipo Cars, donde sus archienemigos como el Kingpin y el Buitre son carros, y donde Doctor Octopus tal vez sea una grúa. Ok, yo sé dónde está la puerta. Lo importante es que es un universo que nos gustaría conocer más. Si hay una versión que se puede ver más en los cómics, pero vamos, queremos verlo en la película. Y otra pregunta más que tenemos es sobre la realidad alterna de Lego. Y es que si existe un multiverso con el Spider-Man Lego y por cosas de los creadores, pues de cierta manera tendría que estar conectado con el universo de Emmett de la película de Lego, ¿no creen? Así que es posible que exista un universo donde Batman de Lego y Spider-Man compartan realidad, a pesar de ser de diferente franquicia, claro está. Es muy probable. La película de Lego nos dejó claro que pudieron jugar mucho más con estos personajes de diferentes franquicias, e incluso la cinta de Lego Batman podíamos ver a diferentes villanos de muchas franquicias. Y al final otra pregunta más que nos dejó Across the Spider-Verse es, al final Peter B. Parker, ¿con quién es leal? Y es que la variante de Jack Johnson fue una de las más divertidas de la primera película. Nos encantó estos lazos que creó con Miles Morales y su dinámica de amigos funcionó bastante bien. Ahora con la llegada de este grupo que dirige Miguel O'Hara, las cosas se tornan más complicadas, pero todo ha cambiado y hay un nuevo equipo de rebeldes. Con la revelación de Miles como una anomalía y que necesita ser rescatado por un grupo liderado por Spider-Gwen, una de las cosas que nos trajo el final fue que Peter B. Parker sí fue parte del equipo de Gwen, pero no podemos olvidar que al igual que otros Spider-Mans, parece que le dio la localización a Miguel O'Hara, algo que nos hace dudar de su lealtad. La decepción. La traición, amigo. Por otro lado, ¿qué tan poderoso es realmente Spot? Este personaje se supone que fue el villano que lo causó todo, o al menos que con su venganza las cosas comenzaron a salirse de control y es como el detonante. A diferencia de los cómics donde su versión no es tan poderosa, aquí rápidamente nos demuestra que tiene mucho más poder en la cinta. Spot ha estado pasando de realidad en realidad, absorbiendo energía y convirtiéndose en un ente más poderoso. Para el final de la película ya es incierto qué tan poderoso se convertirá ahora este villano. Seguramente para la siguiente parte su poder será revelado. Y ahora, si Miles Morales se supone que es una anomalía, ¿por qué podemos ver una variante de Miles Morales de Spider-Man que es la versión de PlayStation? Nos dejan con la idea de que en realidad los Miles Morales no están destinados a transformarse en Spider-Man. Parece que la normativa es que esta transformación la tengan los Peter Parker y en ocasiones alguno que otro personaje, pero la presencia de un Spider-Man de PlayStation nos hace dudar de esta parte del canon. Y otro cameo interesante que podemos ver es el regreso de Aaron Davis de Donald Glover, y por supuesto nos hace preguntarnos si se trata de la misma versión que vimos en el Spider-Man del universo cinematográfico de Marvel. En una de las películas de Tom Holland podemos ver una breve escena donde vemos al actor Donald Glover y a pesar de ser un cameo muy breve se nos da a entender que se trata del personaje de Aaron Davis, e incluso menciona que tiene un sobrino viviendo en ese vecindario, dándonos también a entender que en el MCU sí existe un Miles Morales. Y ahora en Spider-Man Across the Spider-Verse lo volvemos a ver, pero no sabemos de qué realidad es, si es del MCU o si acaso es de otra realidad. Las incursiones de los multiversos del MCU tienen relación con las incursiones que suceden dentro de Across the Spider-Verse. En el multiverso de la locura, las incursiones son la gran amenaza que están destruyendo las realidades complejas, y es una fuerza destructiva a la que se supone que los héroes de live action se tienen que enfrentar. Aquí en el Spider-Verse parece que algo similar sucede cuando el canon se ve alterado, y a pesar de ser estudios diferentes, la referencia y la conexión de los Spider-Mans de Tobey Maguire y Andrew Garfield nos hacen preguntarnos si todo esto está mucho más conectado de lo que pensábamos. ¿Y dónde estuvieron a lo largo de esta película el grupo de amigos de Miles de la primera cinta? Es decir, Peter Parker, Penny Parker, Spider-Noir, quienes fueron amigos de Miles en la primera película, pero la única que vimos participar en este club de los Spider-Mans fue a Penny Parker. A Peter Parker y a Spider-Noir los vimos hasta el final de la película cuando se unen a Gwen. ¿Dónde estuvieron todo este tiempo? Además, ¿cómo es que van a escapar a la Tierra 42? Al final de la película es capturado Miles por la versión malvada de sí mismo, que en su universo, a falta de una araña radioactiva, él se transforma en el merodeador, y el Miles Spider-Man necesita ayuda para salir de todo este enredo.
Es el cliffhanger de la película de cómo es que van a solucionar todo. Nadie sabe dónde está Miles, así que la misión de rescate se vuelve mucho más compleja, pero es la base de la trama para la tercera entrega. Una posibilidad sería que Spider-Byte, quien también se unió a este grupo, tenga el historial de viajes de Miles Morales. Sería una solución sencilla, pero bueno, podría funcionar. ¡Qué trucazo!, ¿no? Y todo esto de los multiversos en la película animada, ¿cómo están conectados con el buitre de Michael Keaton apareciendo en la película de Morbius? Sí, sabemos que muchos no quieren recordar que Morbius existe, pero se hizo teniendo conexiones en el MCU en específico, así que ver más multiversos de Spider-Man hace que tengamos dudas sobre si este Spider-Verse puede explicar esta escena. Después de todo, fue Miguel O'Hara quien dijo que en Into the Spider-Verse los protagonistas dejaron un agujero tan grande que es lo que ha estado causando que los villanos escapen a otras realidades, así que el buitre podría ser una de estas situaciones, y que en realidad no fuera tanto lo que pasó en Spider-Man No Way Home, sino que incluso es más de lo que pasó en la primera cinta animada. ¿Y Miguel O'Hara realmente es un antagonista? El personaje de Spider-Man 2099 nos lo presentan como un superhéroe bastante complejo y atormentado, de esos que cumplen con el perfil de tener tantas tragedias que lo hacen intachable, y al mismo tiempo que no cambia su manera de pensar por nada. Es fácil verlo como antagonista cuando pasa buena parte de la película tratando de detener a Miles, pero en los cómics suele ser un héroe y parte de los buenos, así que podría ser que se esté planeando una evolución de personaje y un cambio para este oscuro y malhumorado Spider-Man. Por último, ¿qué tanto se rompió el canon de Spider-Verse? Parece que todo el caos que sucede en el Spider-Verse está conectado y alterado por estos sucesos. Miles quiere detener lo que está destinado a suceder, que es la muerte de su padre. Se está rompiendo el canon y no sabemos qué sucederá con todo esto porque parece que no es posible romper el canon de manera segura. Por lo general, resulta en la destrucción de un universo entero. Como tal, Beyond the Spider-Verse debe de responder si la misión de Miles de salvar a su padre puede tener éxito o no, y de lo contrario, es posible que Miles tenga que despedirse de su padre para así poder proteger a todos los demás en su mundo. Y estas fueron las 21 preguntas sin respuesta de Spider-Man Across the Spider-Verse. De igual manera, si te interesa conocer todos los Hombre Araña que salen en esta increíble película, te lo dejaremos aquí en las pantallas finales junto con otros videos. Y hasta aquí su amigo, la luz del multiverso. Y como siempre, acabas de ver la venganza de los Electroals es Pop. So say we all.